Y para ello, pues nos permitimos traerle como invitado especial en este cierre de semana a Gilberto Sousa Martínez, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, de la CONCAEM, amigo siempre de esta cabina de radio. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre poder No, hombre, charlar qué, contigo qué y con todo tu gusto, qué auditorio. gusto tenerte aquí. Era originalmente la idea que nos encontrábamos el lunes. No pudimos cruzar las agendas, pero pues se convirtió en entrevista de viernes y además de viernes post-debate. El día de ayer estuviste ahí en el debate, entonces pues yo tengo que preguntarte sobre ello. ¿Qué opinión te merece el debate que vimos ayer? Mira, de entrada yo creo que es un ejercicio democrático que hay que aplaudir. Siempre un debate se tendrá que aplaudir y se tendrá que aplaudir porque es un ejercicio en donde la ciudadanía puede escuchar y contrastar las opiniones que se tienen respecto de la visión de gobierno que puede tener cada una de las candidatas. Me parece que eso como primer punto lo tendremos que aplaudir siempre. El segundo punto yo creo que importante en este tema es, y ahí sí voy a ser un poquito crítico, es la estructura del propio debate. Me parece que, y es una estructura del ejercicio que determinó el instituto, pero que votaron los partidos. Que los propios partidos determinan cómo va a ser el Sí, ejercicio, ¿no? sí, me parece que de entrada se convirtió en debate Ujú. y el otro 50% se convirtió en entrevista. Hay una mala, hay un mal manejo, ¿viste un mal manejo de la moderadora? Y es que se convierte en noticia también Ana Paula Ordorica a razón de lo que se vio anoche. Fíjate que yo te pondría, primero nada más quisiera puntualizar el tema de la estructura. Mira, Ujú. cuando entendemos que es un debate es, las dos van a hablar del mismo tema, van a dar su visión porque yo como espectador quiero contrastar esas dos visiones, Claro. esas dos ideas y la forma en la que pretendes resolver esa situación que estás poniendo sobre la mesa. Ujú. Entonces, cuando tú determinas que hay 4 temas, lo divides en dos personas que están En participando, dos respuestas ya son esenciales. 8 entonces. Así es. Después, esas 8 se convierten en otras 8 más porque haces pregunta a cada una. Ujú. Entonces ya son 16 16. participaciones. Después les das una participación de inicio, son Ujú. 18. Les das una participación de cierre, son 20. Son 20 participaciones en 60 minutos, En una hora. más las participaciones que tiene la moderadora, porque la moderadora tiene que dar contexto Así a cada es. una de las participaciones. Estás hablando 40 participaciones Ujú. que se tienen que dar en 60 minutos. Me De parece entrada, que ya de ahí el tiempo hace es muy falta corto. tiempo, ¿no? De Sí. entrada ahí ya es muy corto. Es muy corto, o determinas que sigan siendo los 60 minutos, pero disminuyes el número de participaciones para que la participación sea mucho más amplia y se puedan abordar temas a profundidad Ujú. y dar contexto, dar opinión, pero aparte dar propuesta concreta de lo que se va a realizar. Me parece que desde ahí la estructura falló. 2, una estructura de debate, entiendo yo, lo decía hace un momento, es un tema en donde las dos personas van a mencionar sus puntos. Cuando les haces preguntas particulares a cada uno y no le permites a la otra hablar de la pregunta anterior, me parece que ya no hay un Ya se debate, sino rompe. es una entrevista. Así es. Y te respondo la pregunta respecto a la moderadora. Creo que en esa misma estructura la moderadora se perdió. Creo que fue moderadora en cuanto se hablaban en temas en general para las dos, pero cuando hacía la pregunta que viene del público y que ella la pone sobre la mesa para que alguna de las dos candidatas la conteste, creo que se pierde y deja de ser moderadora y se cambia y se pone la personalidad de entrevistadora. Entrevistadora. Y creo que ahí es donde falla. Creo que ahí falla. Y 2, no sé, ahorita que tú me das la oportunidad de ser entrevistado, creo que el primer punto es que el entrevistado pueda hablar por completo. Así Y es. después tendrás tú la retro para decirme, oye, no me contestaste esa parte, ¿me ayudas contestándola? Así es. Pero creo que ahí fue donde fallaron, pero yo creo que ahí fallaron todos. Ujú. O sea, falló el instituto junto con todos los representantes de los partidos cuando votaron las reglas. Me Así es. parece que ahí el error principal del formato. Creo que tendrán que trabajar mucho para el segundo debate, en donde esperemos que sí sea un debate Ujú. y en donde sí les permitan tener su opinión, la réplica y la contrarréplica de cada uno de los temas que se vayan a tratar. ¿Hay un momento que particularmente a ti te haya resonado? ¿Hay un momento en el que tú puedas rescatar particularmente de lo que ayer sucedió? Fíjate que
más bien yo diría que como ciudadano tendremos que ser cada vez más críticos. Ujú. Me parece que tanto en la campaña como en los debates ya no queremos escuchar los qué, sino queremos escuchar los cómo. Ujú. Me parece que como ciudadanía hemos avanzado mucho y a lo largo de los días, sin importar campaña, ya hacemos una crítica y ya tenemos los qué. Es decir, si tocamos cada uno de los temas, se habló de corrupción, sabemos perfectamente en dónde se encuentran más marcada la corrupción. Claro. Lo sabemos nosotros y lo saben ellas. Hoy lo que queremos escuchar es los cómo se pretende evitar eso y cómo esos cómo, de qué forma los van a transformar en políticas públicas y en acciones concretas cuando sean gobierno. Cuando hablas de violencia de género, hay instituciones que determinan los qué Ujú. todos los días. Así es. Entonces, repetir los qué en un debate, repetir los qué en una campaña, me parece que ya no es necesario, sino lo necesario son los cómo, y insisto, de qué forma y con las realidades que tiene el Estado de México, las realidades que tiene el gobierno del Estado de México y las realidades que tiene la ciudadanía en el Estado de México, cómo los van a concretar, cómo esas ideas las van a llevar al cómo sí de la realidad del Estado. ¿Le hace falta no solamente al debate, sino a la propia campaña? ¿Notas que les hace falta este componente? Sí, los cómo, me parece que son urgentes los cómo. Pongamos el tema del transporte público, fue algo que dijeron las dos. Sí. Reordenamiento al transporte público. ¿Cómo? Empezando por quién, de dónde. Ujú. No, pues el problema lo sabemos, ¿no? Y le hace falta un reordenamiento al Estado de México, eso queda claro. Pero, ¿y cómo lo van a hacer, no? Exacto, empezando por quién, Ujú. desde dónde. Hay rutas que son intermunicipales, hay rutas que rebasan a 2 o 3 municipios, hay Ujú. rutas que son foráneas, hay rutas que llegan hasta otros estados. La pregunta es con quién vas a iniciar, cómo lo vas a iniciar. Este tipo de reordenamiento se va a hacer a través de normas reglamentarias, se va a hacer a través del diálogo con los transportistas, y ese diálogo con los transportistas, ¿con quién lo vas a iniciar? ¿De qué Ujú. forma? Tomando en consideración qué. Me explico, Sí, o sea, claro. ¿cómo lo vas a concretizar? Me parece que ahí, y es una crítica hacia las dos, y es una crítica hacia todos los políticos que en algún momento son candidatos. Me parece Ujú. que el qué, hemos avanzado mucho en esta sociedad, mucho. Tenemos instituciones públicas y privadas que todos los días nos determinan los qué, cómo estamos, cómo nos encontramos, de qué forma se encuentra la realidad del Estado de México. Nuestro siguiente paso es cómo. La CONCAEM ha tenido acercamiento con ambas candidatas. Ha Ujú. habido estas pláticas, estas charlas, estos acercamientos y también estas propuestas por parte del empresariado mexiquense. Correcto, fíjate que hicimos un ejercicio que nos parece a nosotros fue muy puntual lo que realizamos en pre-campaña, Ujú. cuando ellas estaban en pre-campaña, que era el momento oportuno Ujú. para poder acercarte a ellas y Sí. que te escucharan. Ya en campaña te toca escucharlas, Ujú. pero en pre-campaña era que nos escucharan. Hay que agarrar el timing también, ¿no? Sí, yo lo dije en algún momento. Si lo primero que tenemos que pedir como ciudadanos es que no se simule, Ujú. creo que ese primer gran paso lo tenemos que hacer nosotros, no tenemos que permitir que se simule. Claro. Entonces tú invitas a una candidata en precampaña Ujú. y en precampaña ellos no pueden hablar. Claro. Entonces no pueden hablar de sus propuestas, no pueden hablar de lo que esperan. Entonces me parece que es simular. Entonces nosotros hicimos un ejercicio diferente que se llamó Diálogos por el Futuro del Estado de México, en donde el primer paso era en precampaña, era no pueden hablar. En el entendido de que pues llegan con esa limitante legal, que es una limitante legal, pero también en un contexto claro en donde llegan en esa calidad de escuchas. Vengo a escucharlos y así ustedes como empresarios garantizan esa parte, ¿no? Y tuvimos a los dos bloques Ujú. sentados, tomando nota y escuchando a la ciudadanía. Y no solamente al sector económico, sino lo hicimos con 7 sectores. Sector económico, sector de mujeres, Ujú. sector de jóvenes, sector de universidades, sector de sindicatos, sector de sociedad civil organizada como tal y medios Claro. de comunicación. 7 sectores hablándole a los dos bloques en la campaña, en la precampaña, perdón, y ellos tomando nota. Y Ujú. se les entregaron al final de 3 ejercicios, que fue uno en Toluca, uno en Tlalnepantla y uno en Ecatepec. Se les entregó un documento que está aquí, se les entregaron 40 propuestas emanadas desde los sectores sociales, en donde a través de esos 3 ejercicios nosotros pusimos la agenda.
y les dijimos exactamente qué era lo que le dolía a cada sector. En cada región, no solamente son sectores, sino regiones. En las 3 regiones se les mencionó qué era lo que le dolía a cada uno, cuáles eran los retos, cuáles eran las situaciones y las realidades que vivía el Estado, pero sobre todo cuáles eran las propuestas para revertir estos retos y estas circunstancias. Allá iba. Digo, porque caemos justamente en esa diatriba, ¿no? Donde sabemos qué le duele a la sociedad, dónde le duele y cuántos padecen de ese dolor. Pero el cómo, y ustedes también propusieron Propusimos los cómo. Mira, te doy un ejemplo. De este ejercicio se les entregó, ellas presentaron después su estructura de campaña, donde pusieron sus temas principales. Y el segundo ejercicio que estamos haciendo son ruedas de prensa todos los lunes, en donde llevamos a los sectores. Sentamos a los sectores, un solo sector por cada lunes, y les mencionamos puntualmente qué es lo que no tomaron en consideración. Porque ya lo vieron en la plataforma. Correcto. Entonces, te pongo un ejemplo. Hace 8 días, hace 15 días, nos tocó la primera y hablamos de turismo. Es increíble que si tú revisas la estructura de las 2 candidatas, no hay una sola propuesta de turismo. El turismo representa el 10% del Producto Interno Bruto del Estado de México. ¿Qué quiere decir esto? Que es un bastión. ¿No le están contemplando entonces? No, hablan no por hay ahí, una sola propuesta. De las 2 hablan de los pueblos mágicos, ¿no? Me parece. Lo dijeron hoy, pero si tú te metes a su página y revisas sus propuestas, no hay una sola que vaya dirigida. Entonces ahí les hicimos un pliego petitorio del tema turístico y les mencionamos lo que requerimos, cuáles son los datos. Nada más un ejemplo puntual, requerimos una Secretaría de Turismo. Si te representa el 10% del Producto Interno Bruto, de la generación de riqueza de tu estado. ¿No hay una secretaría? ¿Hay una dirección? Hay una subsecretaría. Subsecretaría, bueno. Entonces requerimos una secretaría. Claro. Ese, por ejemplo, ese es uno. 2, requerimos una política pública turística. Es decir, somos el estado con más visitantes en temas turísticos que no tiene playa. Sí. ¿Te imaginas? 3, que es parte de lo que mencionan. Tenemos 11 pueblos mágicos, tenemos 23 pueblos con encanto, tenemos 4 zonas arqueológicas en el Estado de México y no contamos con una política pública dirigida al tema turístico. Es decir, no hay una estrategia para atraer turistas, sino hoy los turistas llegan solitos. Porque el Estado de México es grandioso. Sí, claro. Entonces, ¿te imaginas lo que sucede? Si hoy generamos el 10% del Producto Interno Bruto a través del turismo, ¿te imaginas si hubiera una política pública? ¿Te imaginas si tuviéramos una Secretaría de Turismo? ¿Te imaginas si se invirtiera estratégicamente para generar más derrama económica por temas turísticos? Tendríamos un desarrollo económico mayor y tendríamos sobre todo un polo de bienestar social para nuestra ciudadanía desde el tema turístico. Es un ejemplo. Hablamos este lunes, fue una rueda de prensa con el sector universidad y hablamos de algo que ninguna de las 2 candidatas tiene tampoco en su estructura: inversión en ciencia y tecnología. ¿Por qué es importante que el Estado invierta, el Estado como ente de gobierno? ¿Por qué los estados son importantes en la inversión en innovación y tecnología? Por una situación, y quiero aclararlo para todos tus radioescuchas. Cuando la iniciativa privada invierte porque va a tener un retorno económico inmediato. Es decir, necesitamos utilidades inmediatas para poder generar más empleos y poder generar más inversión. Por supuesto. Cuando invertimos en innovación y tecnología, invertimos sobre innovación y tecnología que sea rentable inmediatamente, es decir, sobre tecnología, sobre mejoramiento en la tecnología. Cuando los estados invierten, cuando los gobiernos invierten en innovación y tecnología, lo hacen para cambiar vidas, para cambiar circunstancias, para cambiar situaciones, y lo hacen a mediano y largo plazo, porque no quieren rentabilidad inmediata, sino lo que quieren es cambiar circunstancias de vida. Por supuesto. Es importante entonces que lo hagan, porque si hacen inversión en tecnología, entendemos que están invirtiendo en sus ciudadanos, están invirtiendo en sus regiones, están invirtiendo en sus municipios, están invirtiendo en su población. Y entonces los beneficiados son su población, los beneficiados somos todos. Un ejemplo, y daba un ejemplo muy claro, que es triste decirlo, pero es real. México estaba en las mismas circunstancias, eran muy parecidas, es más, nos comparaban y eran idénticas las realidades de Corea del Sur y México hace 25 años. Hoy volteas a ver los números de Corea del Sur y es una potencia mundial.
México sigue estando en un país en vías de desarrollo. ¿Cuáles fueron los cambios radicales que hicieron? 2 principales. 1, inversión en ciencia y tecnología, es decir, es un país que invierte más del 3% de su presupuesto, el 3% del Producto Interno Bruto en innovación y tecnología, que no es lo mismo que su presupuesto, y eso ya decía, ya voy. El 3% de su Producto Interno Bruto en tecnología y en innovación. Y 2, generaron inversión en educación, que también está más allá en innovación en educación. Nosotros estamos proponiéndole al Estado de México y solicitándole que las candidatas tomen como suya una propuesta de que inviertan el 1%. Y no del Producto Interno Bruto, de su presupuesto, que es completamente del diferente. Estado de México, que es Así mucho es. menor al Producto Interno Bruto. Pero es que ese 1% habla de un avance. Entonces, ¿en qué condición se encuentra actualmente? Hoy se invierte en el Estado de México, que está por encima de la media, en cerca del 0.5% del presupuesto. Y estamos por encima de la media del país. Si lo dices en el discurso, lo colocas así, ¿no? Por encima de la media nacional, el Estado de México, pero es insuficiente. Es insuficiente si estás pensando en que llegue al gobierno del Estado de México un estadista. Y hablar de un estadista es hablar de alguien que no está pensando en tener un aplauso de manera inmediata, sino lo que quiere es cambiar situaciones a largo plazo. Es que aquel que invierte y sabe que él no va a recoger esos frutos, pero alguien más sí, y es la ciudadanía. Me parece que eso es lo que requerimos. En término político no es rentable. ¿Por eso es poco visto entonces? Por eso es poco visto, porque si tú inviertes a largo plazo, no te tocará a ti recoger esos frutos, pero a tu pueblo sí. Y me parece que es algo que se requiere. Es una propuesta muy contundente y fuerte de parte de ustedes. El 1% del presupuesto invertido en innovación y en tecnología, pero en innovación y tecnología que sea dirigido a cambiar situaciones, circunstancias, momentos y sobre todo regiones en este Estado de México que tanto se requiere, sobre todo en una visión a largo plazo. Te voy a preguntar lo que evidentemente la gente a estas alturas se está preguntando, ¿no? ¿Y cómo le están recibiendo las candidatas? ¿Ha habido este eco de parte de ellas? Y en particular, ¿ha habido alguna de ellas que se muestre más interesada o más receptiva a estas propuestas de la CONCAEM? Fíjate que ahí sí vamos a decirlo muy abiertamente, pues están en campaña. Obviamente tienen una respuesta inmediata, nos buscan, tenemos mesas de trabajo con las dos candidatas. Sí. Es imposible que ellas estén sentadas en las mesas de trabajo, también hay que decirlo, pero tenemos mesas de trabajo con sus grupos y son grupos de primer nivel, es decir, las dos candidatas determinaron sus grupos de trabajo de primer nivel. Sí. Por un lado tenemos a César Faz en Morena, sentado con nosotros de manera constante para las mesas de trabajo, que muchos no sabían quién era César Faz, pero a partir del debate supieron que es una persona muy cercana a la estructura de la candidata. Con él estamos trabajando desde el ejercicio de diálogos por el futuro del Estado de México, y por la parte del PRI se trabaja con Carolina Monroy de inicio, y junto con Carolina Monroy el día de hoy también está Enrique Jacob. Entonces tenemos personas de primer círculo de la estructura de las candidatas trabajando de la mano. Entonces la reacción fue inmediata, o sea, ponemos sobre la mesa un tema, inmediatamente lo trabajamos con estas personas en las mesas de trabajo con los candidatos. Esto habla pues de este momento en particular que estamos viviendo. Lo ideal sería que este eco alcance a llegar a ese momento de gobierno que eventualmente llegará. Veremos, será cuestión de tiempo como todo en la elección. Oye, sí, pero ahí fíjate que ahí, y siempre lo diré, y no me cansaré de decirlo, el que el eco continúe depende de 2 factores. Uno, que como sociedad civil organizada, particularmente el sector económico, tomo la parte que me corresponde, lo hagamos patente. Es decir, nosotros no necesitamos dientes porque no somos entes de gobierno. Es decir, no necesitamos que nos den a través de una ley la posibilidad de poder articular. Pero ¿sabes algo? Tenemos algo más importante. Tenemos 18 millones de habitantes en este estado que si hacemos bien nuestro trabajo nos respaldan. Entonces, desde el sector social, particularmente el sector económico, tendremos que hacer patente todo lo que se mencionó en campaña, todo lo que se trabajó en campaña y que se respete y se lleve a cabo durante el gobierno. Y 2, están ustedes, los medios de comunicación, que la labor que ustedes realizan justo es esa, hacer patente
y transparentar lo que se está suscitando todos los días. Entonces, si hacemos ese binomio en donde nosotros hacemos la parte que nos toca y tenemos 18 millones de habitantes respaldando nuestras opiniones, y si ustedes hacen su labor de transparentar esta situación, no necesitamos dientes ni necesitamos estar en una estructura de gobierno, sino solamente necesitamos trabajar en ese binomio para que se hagan mucho más patentes el cumplimiento o el incumplimiento de las promesas de campaña, el cumplimiento o el incumplimiento de los deberes de un funcionario público cuando ya esté en su labor. Parece que también ha cambiado la dinámica, ¿no? El electorado mexiquense particularmente entra en un momento de madurez muy interesante. Hoy las expresiones de carácter ciudadano están mucho mejor fundamentadas. Hay un acompañamiento de una historia que no lo sé qué tan dolorosa o fructífera ha sido, pero lo que me queda claro es que hoy tenemos, hoy por hoy, en el Estado de México, un electorado pues muy maduro. Ha cambiado, ¿no, Gilberto? Fíjate que sí ha cambiado. Yo diría que todavía no muy maduro. Yo creo que tenemos una democracia muy joven, muy joven, una democracia, yo te diría que hablar real de democracia en este país la hablamos a partir de los 90s. Entonces, te gusta que tenemos 30 años entrados, los 30 bajos de democracia. Es una democracia muy joven. Sí va cambiando, sí creo que tenemos una ciudadanía cada vez más informada, no totalmente informada, pero cada vez más informada. Y me parece que lo primero que tendríamos que observar es que tenemos que ser más críticos. Tenemos que ser más críticos como ciudadanía. Hoy en día, lo decía hace rato, ya tenemos los qué. Tenemos que avanzar en las siguientes campañas, en forzar a los candidatos a que queremos escuchar los cómo. Y eso se da a través de la ciudadanía. ¿Cómo? Así, que nos permitan estos espacios y que aquellos que tenemos la oportunidad de tener representados, que podemos hablar por más personas, hagamos patente esta situación, que requerimos los cómo. Y los cómo tienen que nacer de ellos. Me parece que cuando ellos inician una campaña, la campaña no la preparan en estos últimos meses, la campaña la preparan o deberían de prepararla desde el inicio de que terminaron la anterior. Es decir, para la siguiente gobernatura entendería yo que tendrían que estar preparando su campaña, los partidos políticos como tal, no los gobiernos. Los partidos políticos tendrían que estar preparando sus siguientes candidaturas, sus siguientes campañas, tendrían que estar armando sus cuadros, tendrían que estar proyectando lo que el electorado requiere y necesita para escucharlos, para conocerlos, para trabajar de la mano con esa información, pero me parece que se quedan al último instante, ¿no? Este momento crucial, histórico para el Estado de México exige pues lo mejor de cada uno de los sectores. Desde el sector económico que representas, bueno, pues están haciendo la tarea con la clara intención de generar un impacto positivo en cualquier gobierno que quede. Pero ya de por sí, pues lo hemos dicho en repetidas ocasiones, histórico, porque será la primera mujer gobernadora en la entidad. ¿Qué opinión te merece esto? No, creo que nos habíamos tardado. En esa parte creo que hay una deuda real y muy grande por parte de la ciudadanía en este país con las mujeres. Y me parece que este primer gran paso es importante, este primer gran paso era necesario y era urgente, y me parece que el tema de igualdad de género tendría que estar en todos lados, no solamente en tema de gobierno, sino también en la casa, en las estructuras económicas y en la sociedad. Me parece que en todo tendría que estar este tema de paridad de género. ¿Qué esperamos de la CONCAEM en estas fechas previas a la elección e inmediatamente después de los comicios? De entrada te decía, seguiremos con nuestro ejercicio. Cada lunes estaremos mencionando un tema que no se haya tocado por parte de las estructuras de las dos candidatas, y mira que hay diversos. Ese sería el primer, lo que seguiremos haciendo. 2, seguiremos siendo críticos, seguiremos siendo muy puntuales en lo que no nos parece de lo que se está suscitando. Y 4, seguiremos trabajando en nuestras mesas con las candidatas, bueno, con las estructuras de las candidatas, con la intención de que lo que tú bien mencionabas, hoy sea trabajo y mañana sea una obligación para quien esté en gobierno. Sí, claro. Eso, evidentemente, la población puede tener acceso a los trabajos que ustedes están realizando, es decir, a los resultados de esos trabajos. Sí, en las páginas de internet, tanto de CONCAEM como en las personales, ahí pueden encontrar toda la información que generamos. ¿Por qué es importante? Porque hoy sabemos que la forma más fácil de poder llegar
a la ciudadanía es a través de las redes sociales. Y en las redes sociales es diferentes sectores o va dirigido a diferentes ciudadanos, y en todas las van a encontrar, ahí van a encontrar todo lo que nosotros hemos generado. Gilberto Sousa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, muchas gracias. Entonces, ¿cómo los encontramos en redes sociales? Las de la CONCAEM son así, CONCAEM, ¿no? CONCAEM, en todas las redes sociales. En todas las redes sociales como CONCAEM, y las de Gilberto es Gilberto Sousa MX, igual en todas las plataformas. Gilberto, muchas gracias. Un momento importante, reitero, histórico, del cual todos los sectores tienen que hacer pública su expresión para que también los ciudadanos puedan tejer su buen juicio, que finalmente serán ellos, seremos todos en nuestra modalidad de ciudadanos quienes asumiremos la responsabilidad de ese día, ir a ejercer el voto de manera responsable e informada.